Buenas noches y buenos días al país y al mundo, a Juan TH. Bueno. Vamos a ponérsela fácil. Hoy es día primero, hoy es día... Arriba los pobres del mundo. Ya, hombre, de pie los esclavos. De pie los esclavos sin pan. Gritemos todos unidos. ¡Viva la Internacional! Mira, óigame. Entonces, día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, no laborable, correcto, la vamos a poner fácil. Hay 2 entrevistas en los últimos meses que han caído muy bien en nuestro público. Simplemente vamos a reproducirlas de nuevo. ¿Qué te parece, Juan? Y nos vamos rápido. Vamos a hablar con Pepe Abreu. Pepe Abreu. Que creo que es un momento oportuno. Aunque escuché ahí a los trabajadores de Punta Cana acabando a Pepe. Sí, no me digas. Sí. Pues mira, vamos a reproducir de nuevo esa interesante entrevista que le hicimos a ese líder histórico, dirigente histórico del sindicalismo en este país, Pepe Abreu. Vamos arriba. Juan, una expresión frecuente en este país es líder histórico, dirigente histórico, que se le aplican a cualquier pelagato. Ahora, hay dirigentes históricos reales. Pepe Abreu, por ejemplo, mírenlo ahí, líder histórico de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Aquí está con nosotros, te lo presento, tú lo conoces. Hace Baiza de años. Así. Como dicen los cibaeños. Baiza de años. Aquí está Pepe Abreu, muy oportuno porque en estos días ha estado en el candelero el debate entre las centrales sindicales, el movimiento sindical y los empresarios sobre algo que desde el principio me pareció verdaderamente monstruoso, privatizar el retiro de los trabajadores. Pepe, ¿cómo va eso? Bueno, encantado, Ramón Colombo, Juan TH, estar con ustedes y decirle que tuvimos una última situación a partir de la marcha que se dio el miércoles 10. ¿Ustedes recuerdan, verdad? Sí. Esa marcha que se dio hacia el Palacio Nacional. Que tenía como un objetivo marcado. Fue un éxito la marcha. Sí, exactamente, Juan. Hace mucho tiempo yo no veía a tanta gente, tantos trabajadores juntarse en una actividad como esta. Juntarse. ¿Ustedes saben por qué? Se toca un tema muy sensible para el trabajador, la cesantía laboral. Eso es, sí. Se está poniendo en peligro ese hecho, porque fíjense en esto, el gobierno mandó al Congreso un anteproyecto de ley en la que pretendía, claro, con la participación del sector empresarial, trasladar el pago de la cesantía a un instituto de prevención y administración de riesgos laborales. Algo insólito, porque cesantía no tiene que ver con riesgos laborales. Es muy lejano a eso, ¿verdad? Eso se trata en el Código Laboral. Es un derecho histórico fundamental del trabajador universalmente. Así mismo. Entonces se pretendía hacer ese traslado. Eso motivó entonces que trabajadores que quizás no estaban en eso, para decirlo claro, no estaban en eso. Señor, y ahí se despertara como una especie de monstruo dormido. Y como dice Juan, siendo un miércoles en la mañana, salió tanta gente a la calle. Sí. Y se notaba que no era gente que traída de trabajadores, ¿entiendes? Auténticos trabajadores, que dejaron, unos trabajaban por la noche, fueron en la mañana, unos en la tarde, fueron en la mañana, otros sacrificaron hasta el sueño después de haber estado en una jornada para estar ahí, como dando un mensaje, ¿entiendes? No queremos que la cesantía no la cambien, ni la forma de pago, ni los porcentajes, ni mucho menos que la trasladen a un instituto que tiene que ver con riesgos laborales, porque riesgos laborales es muy distinto, claro, a un tema que tiene que ver con cesantía. El gobierno... ¿A quién le dicen? Sí. Pepe, sí, que la marcha atrás del gobierno se produce justamente después de esa manifestación y de la expresión de los trabajadores y de la gente en sentido general, de rechazo a eso. Y con lo cual
también ganaba simpatía entre los trabajadores de cara al proyecto reeleccionista, dándole también una connotación un tanto política al asunto. Nos recibió el presidente el jueves, o sea, la marcha es miércoles, y el jueves 11 claro. el presidente nos recibe. Él está... Que no ha llorado mama. Sí, está él, está Montalvo, está Juan Ariel, el hijo de Felucho, ¿verdad? Y está el consultor jurídico, Flavio Darío. Entonces recibe, y eso es interesante, Ramón y Juan, el presidente dice, ¿dónde que nosotros estamos diciendo que se elimine la cesantía? Dice él, ¿verdad? Porque jamás nosotros... O sea, él no sabía. Dice que no. Él estaba morido. Jamás nosotros hemos pensado en eso, dice él, en eliminar la cesantía. Vamos a leer el artículo, porque era dos líneas en un artículo 4, donde estaba eso. Aparentemente imperceptible, que cualquiera lo lee y no se da cuenta. Pasa de contrabando. Claro, entonces dice que el Instituto de Riesgos Laborales, además de las obligaciones que tiene, ¿verdad?, que ya hablamos y sabemos cuáles son, tendrá a su cargo también, decía así, el pago de los desahucios y la asistencia por desempleo. ¿Qué es eso? Eso es claro, la cesantía laboral. Claro. Tú no tienes que mencionar la palabra. Entonces, el presidente se le explica y se le dice, mire, la palabra no se dice cesantía, pero cuando se desahucia, inmediatamente es consustancial. Cuando tú desahucias al pago de a cesantía. un paciente que tiene Ya, cáncer, ¿qué ya. es lo que tú estás diciendo? Claro. Así mismo No es. estaba, no, yo estaba condenado a Sí, muerte. Claro, eso exactamente. era- Entonces, eso ese es el es objetivo. desahucio. Entonces, ahí los técnicos salen a justificar y a decir que mentira, que mire, ese párrafo, quítenlo de ahí. Sencillamente es lo que se está planteando. Si es verdad que usted no tiene esa intención, quiten ese párrafo. Y ahí que viene el anuncio que Juan dice, ¿verdad? Entonces, en la misma tarde se anuncia el retiro del quitaron el párrafo, Flavio por Darío supuesto. lo anuncia. Claro, no admite que se equivocó. No. Dicen que, No, pero eso fue una truculencia. que lo hace para que no se malinterprete, ¿entiendes lo que es? Pero que mira, no tenemos razón. O sea, Eso no fue admite. una truculencia. ¿Tú entiendes? A veces uno dice, ¿por qué la gente no puede admitir, verdad? Una cosa. No está lejos de lo que yo estoy diciendo. Sí. Si bien es No cierto está que ellos lejos. quitaron el párrafo, de la presión de los medios de comunicación, de los trabajadores fundamentalmente, y de todo aquel que se siente afectado. Como decía tu amigo, camarada Mao Zedong, Sí. nada aún de más que los intereses. Entonces, todos los trabajadores se vieron de algún modo afectados, más allá de incluso su simpatía política o partidaria. Actualmente la cesantía está basada principalmente en 3 meses por año de trabajo, Sí. ¿verdad? Era como dice Juan, es una lucha clasista, muy clasista. Por un asunto que, claro, mire, la cesantía se paga de 1 a 5 años, 21 días. 21 días. De 5 años en adelante, 23 días. Pero se calcula sobre la base del salario del último año, salario de promedio salarial devengado en el último año. Aplicado a toda la antigüedad. Exacto. ¿Por qué se hace así? Es para ayudar al trabajador. Pero, es como dice Juan, ahí está el que limpia el piso, el técnico medio, pero también el alto ejecutivo. Claro. Entonces, por eso es que esa actividad tiene tanto apoyo, porque no se trata solamente de trabajador de abajo, de base, no. Sin embargo, tampoco la prensa no le dio toda la connotación, todo el cubrimiento que debió tener esa marcha. Porque muchos, ¿sabes que los medios, además, muchos son empresarios, mucha influencia y demás asuntos? Se Y muchos- entiende perfectamente. Y muchos estaban como cuidando, ¿tú entiendes? El hecho de no difundir, Se entiende. de no difundir el tema. Entendemos. Pero la verdad es que, pese a eso, la movilidad de la gente fue notable, ¿entiendes lo que? Sí, pues, de diferentes sí, sectores, sí, fue notable. Pese a todo el interés que había por... A mí ¿Y me qué tocó sigue ahora? un tapón en la calle, en la avenida Francia que duró 3 horas. Bueno, ¿Y qué ahí, sigue- qué sigue ahora, cerquita Pepe? de ahí. Bueno, ¿Qué sigue ahora? ahora tenemos... Debiste haberte sumado a la marcha. Ahí se debió ampliar Colombo de una vez. Bueno, pues ahí ahora sigue, como Juan sabe, Juan, el 1 de mayo, porque el 1 de mayo, 103 años de ¿Qué van a hacer ustedes? de aquella actividad de Chicago, ¿recuerdan? ¿Verdad? Claro, 133 la matanza años. la matanza Sí, de Chicago. de Chicago. Entonces, ahí tenemos entonces nosotros, como cae miércoles, día de trabajo, porque trasladan el feriado, ¿verdad? Pero nosotros acostumbramos a hacerlo cuando toca, ¿tú ves? Correcto. Porque esa es una fecha que no se debe
Cambiar. variar trato Sí, caro. Lo hacen, entonces nosotros lo que hemos decidido es ya hacer una marcha del Parque La Lira al Congreso. Correcto. Al Congreso, ¿por qué? Porque en el Congreso tenemos el anteproyecto de ley que trata lo que Colombo decía en la introducción, el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema del régimen contributivo subsidiado, es decir, trata un anteproyecto de ley que nosotros hemos presentado sobre la modificación integral de la ley 8701 La ley de la sobre seguridad, social. hace 10 años sí. que se está demandando Así mismo. la revisión de la ley. Así es. Increíble, y todavía estamos en eso. Estamos en eso, y ahora es que está en una comisión bicameral, integrada por las dos cámaras, ¿verdad? Y comenzó a tratarse, a ver si demás, pero ya sabe, ¿verdad? Muy lentamente. Ahora, muy- Pepe, nosotros vamos a- ¿Cuál fue la actitud de los empresarios tan pronto el Palacio anunció y dio garantía de mantener la cesantía laboral? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Cómo reaccionaron? Sí, sería importante decir, ¿verdad?, que Copardón, CONE, Asociación de Industria, ¿verdad?, que son las más grandes, ¿verdad?, reaccionaron en línea diciendo, la cesantía es un costo laboral muy alto que hay que modificar, dicen ellos, hay que cambiarlo. Independientemente de esa actitud del gobierno, nosotros seguimos con nuestra posición, y cuando vayamos a la mesa del diálogo, como empresariado la mantendremos, porque ese costo laboral Hay un argumento tiene que ser disminuido. Hay un argumento que tumba eso. Las empresas hacen reservas de cesantía cada mes con la nómina. Y eso se lo cargan al consumidor, a los usuarios de sus servicios. Eso no le cuesta a la empresa nada, eso lo pagamos todos, los consumidores. Así es, así es. La Así sociedad, es la sociedad la que paga la cesantía. Así Pero es. a eso- Porque ellos hacen reservas de cesantía todos los meses. Agrégale a eso, Colombo. y Pepe, Eso no es de su bolsillo, no es de su capital. que si eso es mucho, ¿no? Mucho es lo que ellos ganan. O sea, tú no te puedes encontrar los 3 pesos que le dan a los trabajadores de cesantía, a los beneficios que ellos obtienen Claro. como resultado del trabajo. Pero que ni siquiera afecta a los beneficios de la cesantía. No, por supuesto que no, es lo que te quiero decir. O sea, tú tienes un margen de ganancia en tu empresa por la fuerza laboral, como decía Marx. Definía el trabajo como la fuerza laboral que tú le vendes a un patrón. Y eso le deja cuantiosos beneficios. Y además de esos beneficios, tú tienes, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, las exenciones fiscales por cerca de 250.000 millones de pesos al año. Eso, y tú no le quieres dar a los trabajadores, a tus trabajadores, a los que te hacen rico, 3 pesos. Contribuye al bienestar social. Contribuir al bienestar social, contribuye a tu propio bienestar como empresario. Y estamos. Y ellos lo saben porque no es así. Ellos hablan de eso, de esa figura. Y se ponen a decir que hay países donde eso no existe. ¿Qué país? Noruega, Dinamarca, Finlandia. Adiós, claro que ahí eso no es necesario. Claro que no existe. ¿Entiendes? Porque a un estado de bienestar, protector de la gente, Juan. Pero tú sabes cuánto pagan los empresarios. Pero eso deriva de los impuestos. Pero ¿tú sabes cuánto pagan? Anda. Entre 60 y 70%. Claro. Claro. Pagan los empresarios. Claro. Por lo tanto, ¿para qué va a existir eso si los trabajadores tienen garantizado? Por eso ya. Un estado donde tú nunca estás solo, hermano. Tú nunca estás solo. Nunca estás solo. Fíjate al seguro de trabajo. El seguro de desempleo está ahí. El desempleo está ahí con Está la ahí para ley. tocar la puerta, tú ves. Que tú tienes 6 meses o un año, cuando el Estado te paga, en lo que tú consigues otro trabajo. Entonces tú no puedes hacer una comparación, ¿verdad? No puedes, de un estado como el nuestro, donde no hay garantía. Es decir, la salud no está garantizada, eso es sagrado. El retiro tampoco. La escuela tampoco. Hermano, nada está absolutamente garantizado para la gente. ¿No es lo que? Entonces como estamos diciendo, ¿cuál es la contribución al bienestar social? Si tú entonces quieres arrebatarle a un trabajador que 78% gana menos de 10.000 pesos. de 1.000 pesos. Entonces tú no puedes, o sea, ¿qué tú le vas a quitar? ¿Qué más tú le vas a quitar Y a esa tiene persona? 57% de los trabajadores Bien, entonces de manera informal. eso quedó ya resuelto. Ya echaron para atrás. Resuelto. No, es lo que está diciendo que no. No, pero perdóname, Danilo Medina no dijo que quitó. Pero los dijo- empresarios dicen que no. Pero los empresarios dicen que ellos tienen su propuesta propia
que esta fue la del gobierno, ¿verdad? Ajá. Sí, pero que ahora falta discutir la de ellos. Entonces, Pero eso es iluso. En el Sí, Congreso sí. no le van a aceptar nada de eso después que Danilo Medina Ajá. dispuso. Claro que No no. estoy seguro, ¿no? No lo van a Supuso un aceptar. acto de demagogia de Danilo ya. Olvídate. La política domina todo eso. Olvídate de eso. ojalá que no No inventen. es verdad que en un proceso reeleccionista como el que está planteado se va Juan, a tirar Danilo contra... yo no sé, Juan, Tú eres loco. ¿cómo está ahora Juan? ¿Cómo está ahora Juan? Pero el comandante Ortega, ¿verdad? Que es nuestro amigo, ¿verdad? De aquel tiempo. Sí. El comandante Ortega, está como muy seguro en Nicaragua de que nada iba a pasar. Ajá. Y tomó una medida, ¿recuerdan? Una medida aumentar. Pequeña, El tema de la intrascendente pensión. aparentemente. Señores, y ese hombre está todo bajo control. Y se le armó un asunto, mire, que a la fecha de hoy todavía. Todavía. Bueno, Entonces, vámonos a por una eso pausa. No es bueno que la gente invente mucho, ¿sabes? Venimos ahora. Seguimos conversando con Pepe Abreu, líder histórico, auténtico dirigente histórico, sindical. En el pasado veíamos un movimiento obrero, en el pasado, décadas atrás, organizado en numerosos sindicatos sectoriales, sindicatos de empresas, y veíamos con mucha frecuencia negociaciones de pacto colectivo, huelgas, cuando lo demandaba la situación, en fin. Pero hoy no vemos a la clase trabajadora en movilización de sus, de sus intereses, en el sentido que estoy planteando. ¿Cómo definir ahora entonces el movimiento obrero o movimiento de los trabajadores? ¿Cómo se expresa? De cierta forma ha habido una política, una serie de políticas que han golpeado al movimiento sindical dominicano y diríamos que hasta internacionales. Se está discutiendo inclusive en el seno de las confederaciones internacionales ese tema de hasta la baja sindicalización que ha habido. Porque ha habido una serie de transformaciones en la economía que ha determinado eso. Por ejemplo aquí, hay que decirlo así, aquí se fue trabajando, por ejemplo, para desmontar sindicatos como Citracode, como el Telefónico y otras organizaciones más que eran máquinas el pesadas, movimiento recuerdo, los portuarios, máquinas pesadas, todo es eso, decir, sí. se fueron poco a poco, ¿verdad? Haciendo una especie como de cirugía, ¿verdad? Trabajadores cañeros. Sin hacer ingenios cerrados, empresas de corte cerradas, es decir, se fue haciendo un desmonte, eso hay que decirlo así. Entonces, eso, por supuesto, se tiene que reflejar en el vigor, ¿verdad?, que el movimiento sindical pueda mantener. Hoy también hay un tipo de empresa distinta. Como tú analizas la zona franca, aquella zona franca textiles con miles de mujeres, ¿verdad?, que iban a trabajar y que se organizaban, que aunque fuera a la mala, luchando, hoy te lo transforman con center. Son empresas hoy, con center, compuesta por una serie de muchachos, ¿verdad? Call center, Sí, que te hablan un idioma para hacer un cambio, que son prácticamente esclavos de esa empresa, ¿verdad? Que no pueden moverse absolutamente para nada. Entonces, ese tipo de cambio también en la economía produce también un tipo de trabajador quizás distinto, ¿verdad? Ya no hay negociaciones. clásico, Negociación colectiva ya no hay. Mira que lo que ocurre. Andrés Oppenheimer, en su última obra, Crear o Morir, habla sobre el trabajo y los trabajadores. Y él explica que los trabajadores están supuestos a desaparecer. De hecho, ya han desaparecido en muchos países, se lo ha llevado la tecnología y la ciencia. De tal modo que la robótica ha ido sustituyendo a una gran parte de los trabajadores y de los empleados en sentido general. Y ponen un ejemplo muy claro de una cadena de hoteles que funciona en Japón y en otros países no hay un solo ser humano. Y poner por otro ejemplo que en la agricultura, un robot que cuesta $100 nada más hará el trabajo de los campesinos en el sector agrícola y cómo ha disminuido en Estados Unidos y en gran parte de Europa. Ahora hay otro tipo de trabajo. Ya ese trabajo
que existen en la República Dominicana y en otros países subdesarrollados, la sindicalización, por lo tanto, no es necesaria, porque los trabajadores tienen otro nivel. Ya son clase media en su mayoría, como esos países que tú mencionabas, como Holanda y todos esos países de Europa. Y aquí lo que se produjo fue una decisión política de terminar con el sindicalismo, porque todos esos inversionistas extranjeros y locales decidieron que no hay sindicalismo. Así es. Así. Y por eso han desaparecido todos esos sindicatos que Colombo habla, teníamos, todo eso, además de la Socombridge, todo. uno que fue poderoso, era el de la refinería de petróleo, ¿tú recuerdas? Sí. ¿No? Y entonces teníamos dirigentes también, como Francisco... Bueno, Julio Peña Valdés, Francisco Julio Peña Santos, Valdés, el burro, como lo decíamos, ¿no? Francisco Antonio Santos y otros, que eran verdaderos luchadores, forjadores de los trabajadores. Sí, así Pero las cosas han cambiado mucho. ¿No? Tú le hablas de un sindicato a cualquier empresa, a cualquier periódico, a cualquier medio de comunicación, óyeme, y está fuerte en la calle. Hasta ahí llegó. Bien, pero es un derecho vigente todavía. Oh, totalmente. Es un derecho. Claro. No, está en la Constitución. Claro. Y está en el código y está en todas partes, pero... Es vigente, Colombo, y fíjate lo que dice Juan. No que ellos se sienten conformes con lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Ellos quieren hacer más. Por eso este interés de disminuir la cesantía, de quitar prerrogativas. Miren, ustedes saben, en esa discusión del código lo que sale a relucir, el interés empresarial por tener jornada de 12 horas diarias. Eso sale ahí, en esta discusión. Y de decirte, por escrito ellos, el domingo debe ser un día laborable. O sea, decirte así. Tú te preguntas... ¿Sabes cuál es el horario de trabajo de Uruguay? De Uruguay. ¿Tú sabes cuántas horas trabaja un obrero en Uruguay? 6 horas. Sí, porque 6 horas. Sí, es otra 6 horas. Otra visión. Claro, Porque claro. también en esto tenemos que ver. Juan Bosch lo explicaba muy bien. Creo que nadie lo explicaba también como él. Sobre el surgimiento de la clase empresarial en el país, la burguesía. Y Colombo ha dicho algunas veces, ya yo no lo oigo, lo repito mucho. Pero él dice que aquí tenemos unos rentistas. Rentismo, sí. Porque claro. tú sabes qué ocurre, que si tú eres un trabajador y yo también en Colombia y ganamos bien, ¿a quién es que le vamos a comprar? Si yo tengo una capacidad de compra, ¿quiénes son los dueños de los supermercados, Mira, de las grandes farmacias, etcétera? ¿Son ellos? La ideología burguesa, una de sus manifestaciones más importantes es aquella que contribuye al desarrollo social. O sea, el burgués tiene que ser un contribuyente de vanguardia del desarrollo social. Y no puede haber desarrollo social sin justicia social. Porque aquí no se hizo una revolución burguesa. Bueno. Lo explica Bosch en la composición social dominicana. Así Como aquí es. no se hizo, contrario a muchos otros países, una revolución burguesa, ¿no? Así fue surgiendo. Claro. No puedo ni decir mucho. Así hablaba, de que no había clase. Claro, No, una conciencia no, de clase Una cosita de clase, burguesa. así lo planteaba. Entonces, a no haberla, entonces Claro. se asumen actitudes como esta, por ejemplo, de hoy, a la fecha de hoy, cuando pasan fenómenos como el de Uruguay. Decirte gente aquí que lo que quiere es elevar la jornada. Hermano, cuando usted tiene un hombre trabajando, una mujer, y lo pone a trabajar 12 horas, cuando va por 7 horas, ¿cómo está esa persona? Ya, ¿Entiendes lo que es decir? ¿Cuál es su rendimiento? ¿Entiendes? Su rendimiento no está. Sin embargo, Pero fueron capaces de plantear eso a esta altura pero del desarrollo de la pero por humanidad. escrito, Juan. Por escrito. Escribirlo. Por escrito. Escribirlo, porque no es decirlo, por ejemplo, en un debate verbal, y no sino escribírtelo, ponerlo ahí. No, es un disparate. Es Tú no un puedes domingo. aprobar el tema. Domingo. Eso es un- Exacto. Y que el domingo, O sea, ellos están planteando volver a la esclavitud. ustedes saben que la jornada dominical hace una lucha de los esclavos, como dice Juan, Claro. de los esclavos. Hay una canción ahí de esta Ana Torroja, esta muchacha, que se llama El Blues del Esclavo, que narra esa lucha de los esclavos por la jornada dominical. ¿Tú sabes lo que costó por el No, derecho pero a- eso es totalmente absurdo. Señores, pues una cosa que yo, cuando yo lo vi, yo dije, pero, No se y lo van a entregar, así, escrito. Y lo entregaron, ¿entiendes? Yo creía como que ellos le iban a ¿Consigues quedar. una copia de eso? Sí, no, yo lo voy a hacer llegar. No, porque eso es insólito. Yo lo tengo en correo, le voy a Pero hacer no llegar. dejes de mandármelo. No, claro, me voy a quedar para. Quiero escribir algo para sobre mandarlo. eso. Para que lo escriba así. Porque mira, es una cosa que yo. Y después, por ejemplo, este planteamiento sobre el tema de la mujer y el embarazo. Saben que eso está de moda. Hay empresas inclusive que ellas mismas han dispuesto, ¿verdad? A aumentarle al hombre aquí mismo
la cantidad de días en Uruguay libres. son 3 meses que le dan, En Uruguay 3 meses se le dan hace. al hombre cuando Sí. su esposa Bueno, tiene... Pues mire, usted sabe que el código nuestro permite que la mujer pueda, por ejemplo, conectar la jornada postnatal con la pre. Eso es para que la mujer se encargue ella de la criatura, ¿verdad que sí? Sí. Porque como al hombre aquí no se le da tiempo, sino 2 días, la mujer es la que carga con todo el peso, ¿verdad? De la criatura. Bueno, pues los empresarios de aquí estaban plantearon así mismo también una discusión que no se debe permitir que la jornada pueda ser vinculante una de la otra, sino que el empresario pueda determinar cuándo la mujer tiene que irse. O sea, que lo pueda determinar. No que ella pueda, por ejemplo, como dice el código ahora, tener la flexibilidad de combinar la jornada la pre y la postnatal, con la pro. claro. Que ella lo hace con un objetivo, precisamente, es proteger más a la criatura, que esté más grande, como el hombre prácticamente es exonerado de responsabilidad. Mira, Pepe, en el año 2000 yo estuve en Italia. Ya yo había ido antes. Sí. Y fui a varias empresas, a varias fábricas, donde había muchas mujeres. ¿Sabes lo que tenían cada una de ellas? Guarderías, financiadas todas. Entonces ahí estaban los bebés y los niños con, oye, una cosa extraordinaria. Y las madres, cada vez que querían darle el seno a su hijo, ¿no?, tenían el permiso correspondiente y una atención. Y ahí estaban todo un personal de enfermeras, de médicos, para atender a esos niños. Eso es una actitud. Eso tú solo lo ves en la zona franca de Capellán, allá en... Tiene Sí. Grupo M. Grupo M, solo tiene un Grupo sentido de M. humanidad, Sí, aprecio al trabajador. Claro. Pepe, en el pasado también hay muchas cosas que lamentar. Tu comparecencia a este programa me las reviven. En el pasado también los partidos políticos, no solo la izquierda, en sentido general, los partidos políticos tenían, digamos que, sector organizado, el sector laboral, los trabajadores, o abogaban permanentemente por los derechos y los reclamos de los trabajadores. Lo que ¿Y quiero ahora? decir es que Ahora, lo tienen, pero no hacen nada. Por eso, a eso me refiero. ¿Y ahora qué apoyo reciben los trabajadores de los partidos políticos? Por ejemplo, en este último debate Pero sobre Pepe, que la del PLD. Espérate, quiero saber, ¿qué hacen los partidos políticos? Yo no lo veo. Pero nada más tenemos que buscar el Congreso y recordar lo que pasó antes. Peña Gómez seleccionaba un grupo de sindicalistas para que estuvieran en el Congreso. Jacinto de los Santos, Miguel Soto lo llevaba al Congreso. Vos tenía un grupo, Necia Marmolejo, Fernando de la Rosa, lo llevaba al Congreso, Conrado Matías. Eso es Vos. Señores, Balaguer, siendo quién era Balaguer, ¿verdad? Porque nosotros sí lo conocemos, claro. quién era. Sin embargo, ahí seleccionaba a Henry Molina y otro Fernando Guante para que estuvieran en el Congreso. El PRD, a Juan Pablo Gómez y otro que estuvieran en el Congreso, Jacinto de los Santos. Esos sindicalistas. Rafael Santos fue diputado. Rafael Santos fue. Muchas veces hacían leyes, lograban objetivos, hacían un bloque, no importa el partido que tuvieran, para hacer cosas a favor de la clase. ¿Qué creían esos líderes? Esos líderes, ¿verdad? Con los efectos que podían tener, ellos creían como que habría que mantener cierto equilibrio congresional. Entonces decían, bueno, si los empresarios están por aquí metidos y mucha gente recibe a los empresarios, vamos nosotros también a darle... ¿Y ahora? Ahora no hay un solo, ¿eh? Busque uno, Ramón Colombo y Juan T.H., busque un solo, para que usted vea que no hay una sola persona que provenga del movimiento sindical que esté en el Congreso. ¿Y sabes lo que me dicen a mí? A mí no me gusta la cuestión como fantasmagórica, ¿verdad? Y hacerme como vivir, como esa gente que tienen complejos de persecución. Pero a mí me dijeron como que eso fue después de lo del Código Laboral de 92, como que se dio un plan, cierto nivel empresarial, para evitar que... Y eso es lo que yo creo. ¿Tú entiendes? Es que decidieron. Es que las causas de los trabajadores no forman parte ni siquiera del discurso. Es que decidieron cambiar a los congresistas trabajadores por los banqueros.
los juegos de azar, están Banquero, llenos el Congreso de gente que banquero, tienen banquero. vaina de apuesta. Entonces, no hay... Sí. Banquero. Todos, Un tipo que todos banquero. aspiran a diputados o a senadores. Sí. ¿Tú crees que si no es por la Sí. decisión de Peña Gómez, por ejemplo, Hugo Tolentino Díaz, amigo entrañable de Colombo y mío, de todos nosotros, hubiera sido diputado? No, y como no. presidente de la Cámara de No Diputados. hubiese sido, eso es así, eso es así. ¿Tú crees que la base hubieran votado por Hugo? No, y como si no daba cosas. No, porque además que está bajo la base, o sea, Claro, el intelectual. Claro. Colombo Así. solamente puede llegar a diputado si un partido lo propone, se lo reserva, pero y qué bueno sería que los partidos se reservaran intelectuales, escritores, médicos. Claro. ¿no? Yo me imagino a José Joaquín Pollo como diputado y sería una cosa extraordinaria. Bueno, imagínate. Bueno, Pero prefieran un banquero, un tigre Te chileno, pone un tipo que embrutecer a la está gente. en una banca, es dueño de que yo cuánta... Señores, son tan... Esa gente, que yo lo vi ahora, cuando estábamos en el salario, en la otra tarifa, la asociación de banca se reunió con nosotros para buscar que nosotros, el mínimo de ellos, lo bajaran, alegando que no podían pagarlo, los dueños de banca. bien, Que son mira, diputados. Pepe, Imagínese. lamentablemente terminó la entrevista. Me hubiera gustado seguir conversando A mí contigo. sí, pero tengo muchas cosas que Pero decir. bien, muchas gracias. Siempre Gracias. con ustedes. Si la de Pepe Abreu fue buena, la del sinólogo, especialista en temas chinos, Roberto Santana, no se queda atrás. Está en China. ¿Está en China en este momento? En estos momentos. Ah, pues él nos está viendo esta noche, que él nos ve todas las noches. Esta noche no, porque en China debe ser... No importa. Debe ser como a las 3 de la tarde. No importa. Sí, Roberto está en China. Sí, pero está sintonizando también. Bien, vamos a reproducir ahora esa entrevista que le hicimos a Roberto Santana sobre China, lo que significa China en el mundo y lo que significa para la República Dominicana. Vamos a verla. Primera vez en mi larga vida profesional que saludo a un entrevistado en mandarín. Ni hao. 你好，谢谢， Ni hao. 谢谢。 Se contesta, xie, Sí, muy Ni bien. hao ma. Ni hao ma. Enséñale mandarín a Juan Roberto. Juan TH. Roberto Santana, presidente de la Cámara Dominico-China, de Comercio Dominica-China. Ya saben. Arranca, te lo dejo. Muchas gracias. Habla. ¿Qué quiero que te diga? No, yo no sé. ¿Por qué Juan está aquí en este programa? No éramos tú y yo solos. No, somos Oye, yo nosotros. hubiera estado complacido, ¿eh? Somos nosotros. Dios mío, señor. Qué barbaridad. Él te tiene preguntas. Ya que tú estás en eso de China y eso, hay muchas otras cosas más importantes, pero según el Fondo Monetario Internacional, analizando, no, me refiero porque está muy compleja la situación Sí. política del país. No, a ti te dice Juan TH el sutil. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico del mundo para este año, China va a crecer 6.3 y la India 7.3. Son los dos países que más van a crecer para este año. Incluso más que los Estados Unidos, su crecimiento solamente será de 2.6. ¿A qué se debe que estos dos países asiáticos tengan el crecimiento económico mayor del mundo, cuando la India, por ejemplo, tiene un nivel de desarrollo mucho menor que China hoy? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de los modelos y de las culturas. Si tú tomas el tema de las culturas orientales en general, salvo alguna excepción, todos esos estados, ya sean de los denominados capitalistas, o sea, de los denominados socialistas,
ahí ninguno está en recesión. Tú vas a Japón, tú vas a Corea, a cualquiera de las Coreas, tú vas a Vietnam, a Laos, a todos estos lugares, ahí todo el mundo está trabajando. Ahí tú no encuentras de que 19 puntos de droga por calle, y estamos hablando de los dos modelos, estoy hablando de un tema cultural. Y esto incluye naturalmente, por lo tanto, a China y a la India. La India es una especie casi de frontera, aunque, bueno, la India, Asia, pero ella es un poquito de frontera con el este de Medio Oriente y el, y el occidente o el suroeste, o sea, para eso de se Asia. dice, la población es un activo principal. Claro, claro. La población. Ese es el talón de Aquiles de Rusia, ahora mismo. El mercado. Entonces, sí. Es un problema de mercado. Sí. Entonces, en el mismo tema cultural, hablando de Oriente, existe una cultura colaborativa. Y tú la encuentras en el socialismo, o socialismo de mercado, o socialismo con estilo chino, o con características chinas, que es lo que tenemos en China, pero lo encuentras también en el caso de la India, que siguen más o menos los predicamentos colaborativos y pacíficos de Mahatma Gandhi. Por otra parte, no es únicamente en el caso de la India, que es un gran mercado, es que ellos también son un gran destino como suplidor del mundo, es decir, es el lugar donde están colocadas una buena parte de las grandes empresas del mundo fabricando a precios baratos, pero ya aprovechando la mano de obra, la abundancia de mano de obra. Correctamente, pero no es únicamente eso, sino que ya la India, desde hace algún tiempo, está produciendo y está exportando. O sea, la India, y ya no solo por su número, es una potencia económica significativa. El tema de que hablemos de BRICS y de que hayan incluido a la India, que hayan incluido a la India no es cualquier cosa. O el que se esté hablando del denominado Grupo de Shanghái de defensa, y donde participa de una manera u otra la India, también no es. Entonces, ese es el tema cultural. Ahora vamos al tema del modelo político y el modelo económico. Vamos a ver. En cuanto al modelo económico, en la parte económica, en el caso de China, es una economía tipo socialista, centralizada, pero con algunas liberalidades, es decir, la denominada reforma y apertura de tu amigo Deng Xiaoping, de aquella época, que te sancionaron por haberlo criticado en aquella época, a ti. A Juan, ¿tú sabías eso? No, yo no sabía. Sí, sí. Cuéntame. Te diré fuera de cámara, te diré. No, dímelo dentro de cámara, ¿cómo fue? Del inefable Juan TH. Criticó al compañero Deng Xiaoping. Sí, Él encabezaba el movimiento. Nos sancionaron a todos. Decía que la banda no era de 4, que era de 5. Sí. Bueno, entonces es muy difícil con una población de ya 1.400 millones de habitantes y con un gobierno centralizado, con una sociedad política principalmente de un partido, aunque ellos dicen que tienen partidos aliados, pero es un partido predominante. Claro. Son partidos regionales. Correctamente. Y con una línea de apertura para que entre todo tipo de inversiones, pero reguladas por ellos, y con una cantidad de reglas para el tema de las exportaciones, donde tú encuentras ya a los chinos hasta en la sopa, en Alaska, tú encuentras a los chinos, es muy difícil que esa economía no crezca como está creciendo. Digo algo más, realmente ellos están creciendo este año menos que el año pasado. Ellos estaban en un 7 y pico. Lo que ocurre es también y llegaron a un 10. Que ellos han planteado una desacelerización de la economía. Sí, una ralentización. Porque le estaba creando un problema a la economía mundial. Crecimiento de más de un 10%. No, además con el control monetario, el control monetario mundial prácticamente. Eso estaba generando algún tipo de... Durante más de 30 años. De dificultades. ¿No? Por eso, bueno, tú hablas... Entonces, en Occidente, el educado y el sabelotodo Occidente está un poco confundido,
porque producto de sus inagotables habilidades, según ellos mismos se autoproclaman y autopremian, se han encontrado luchando unos contra otros, que es la realidad de Occidente en el día de hoy. Y Europa no se pone de acuerdo con el hemisferio americano, específicamente con sus amigos Estados Unidos, estadounidenses. Y por otra parte, Medio Oriente está bailando la cuerda floja. Además el Brexit, Gran Bretaña con Europa, ya tú sabes. Está bailando la cuerda floja del caleidoscopio de me reúno con China, le coqueteo a Rusia, le vendo a Europa y manejo a Estados Unidos. Pero tú decías un elemento que es muy importante, que tiene que ver con la cultura. Y entonces, yo conversaba con el decano, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con Siriaco, y cuando él me hablábamos de la paciencia china. Y yo le resumía la paciencia china en aquella famosa fábula de Mao Zedong, que tú recordarás perfectamente, del viejo tonto que removió la montaña, ¿verdad? Sí. Es decir, el viejo estaba ahí por mover una montaña y le dice, pero que tú no vas a poder, tú estás muy viejo. Sí, pero detrás de mí vendrán mis hijos, lo sé, hasta que finalmente... La montaña no crece. Claro, hasta que habremos movido la montaña. Esa es la paciencia china. Y como dijeron después de la revolución, nosotros vamos a hacer en 50 años lo que a Occidente le costó 5 siglos. Y si vemos los resultados hoy, o como decía Opín, tu amigo Opín, no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que case ratones. O sea, no importa si es el socialismo, el comunismo o una mezcla del capitalismo, no, de la economía de mercado. Lo que importa es que nosotros saquemos a toda esta gente de la pobreza y de la miseria. Y estuve leyendo un informe de las Naciones Unidas que los chinos solamente tienen menos de 50 millones de hambrientos. Sí. Para una población de 1.400 millones. Hablando de hambrientos, yo diría que en China prácticamente no hay hambrientos, pero de pobreza abierta. Pobreza extrema. De pobreza abierta es posible que haya 50 millones, pero no gente que se acuesta sin comer. En China no existe eso. En ningún sitio de China. Bueno, estuve leyendo un informe sobre el particular hace mucho tiempo ya. De las Naciones Unidas, que solo tienen, lo decían como un éxito total, sí. Porque Estados Unidos tiene, yo estuve leyendo también los niveles de pobreza y de miseria, y es muy alto. Sí. A pesar de que Japón tiene 350 millones de personas. Y China ya ha llevado a lo que en el estándar occidental se denomina clase media, tienen 360 millones de habitantes, clase media. Que es clase media, con una alta capacidad de consumo, y eso está relacionado también con las altas demandas que hay, no únicamente de materia prima, sino también de productos terminados y de productos vegetales. Cuando yo estuve en China, gracias a ti, en el 2001, estaba China preparándose para conquistar el oeste, que era una extensa región, zona territorial, que tenía un bajo relativo desarrollo. ¿Cuánto han avanzado los chinos para hacer que el desarrollo llegue a todo su territorio? Una pregunta fundamental, esa que tú acabas de hacer. Avanzar hacia el oeste tiene dos referentes en la historia de los últimos 300 años de la humanidad. Ellos me hablaban de 30 años para lograrlo. Así mismo. Y el referente anterior a eso fue la conquista del oeste por parte de los Estados Unidos. ¿Recuerdan eso? Claro. Que iban colocando los rieles, Claro. Es lo que conocemos del salvaje oeste que nos trajo Hollywood. Claro que sí. Y cómo prácticamente aniquilaron razas, etnias. Así es. Cómo le quitaron sus tierras a todo el mundo. Así es. 12 millones. Pues China avanzó. 12 millones. Sí. Mataron a los norteamericanos. China avanzó. Crítica religiosa, así mismo, en el libro de Juan Jacobo Rousseau. China avanza hacia el oeste, pero avanza hacia el oeste poniendo a los agricultores a producir, dándole estabilidad, dándole mercado, dándole seguridad jurídica. Avanza hacia el oeste, noroeste, en el caso de Mongolia Interior, sustituyéndole gradualmente, sin vulnerar su cultura, su nomadismo. Avanza hacia el oeste tirando un tren que ya llega hoy al Tíbet, que es mucho decir. Claro. Que llega a Lhasa,
y llevando progreso, llevando estabilidad y respetando las culturas, respetando los idiomas y respetando las etnias. En China existen 290 lenguas. Y China, con su mandarín oficial, que es el predominante, y con su etnia Han, que es la predominante, no ha eliminado ni ha suprimido a ninguna, ni le ha quitado la identidad a ninguna etnia. Es decir, lo que ha hecho es avanzar hacia el oeste para enriquecer y enriquecer esa zona y por otra parte enriquecerse con la diversidad. Así es. Con la diversidad cultural y con la diversidad de los asentamientos humanos que hay ahí, que, como ustedes saben, más al oeste, los que hay son árabes. Son chinos que son árabes. Y en lugar de ellos perseguirlo, en lugar de ellos eliminar esa herencia y decirle todos tienen que ser como nosotros, todos como dijo Mao, les respetan su cultura a todo el mundo. Por eso es la misma China que hace una negociación con Gran Bretaña y declara al Hong Kong, que siempre fue en los últimos años, después que las potencias coloniales se metieron ahí en esa zona del sureste, en lugar de decir, queda declarado aquí el socialismo en Hong Kong. No, socialismo de mercado. Siga con su sistema, esto es una zona administrativa, claro. Nosotros sigan con su economía, nosotros le manejamos las relaciones exteriores y vamos a hacer la transición. Vamos a ver, tú tienes ya, qué sé yo, más de 30 años, tú tienes ya bregando con China, el Instituto de Amistad. Sí, ¿Cuándo fue que tú fundaste el Instituto yo de era Amistad? secretario general. Juan es de los fundadores. Yo era secretario general y era el presidente. Pero no aprendió ninguna palabra del mandarín. A ver que los chinos aconsejaron a Juan sobre la tranquilidad, pero que Mira. la paz perpetua. Le dijeron una frase clave a Juan A ver, Teachi. ¿qué le dijeron? Señores, discúlpenos, ¿Qué le dijeron? a esta hora le dijeron, oye, escuche, señor Juan Teachi. Sí. Mire, escuche esa frase. El viento quiere la calma. Ajá. El árbol quiere la calma, Pero el viento pero el viento no lo deja. no lo deja. Juan se sabe todo eso, pero que entonces no lo aplica. Está bien. Ese Mira, es el problema. volvemos ahora. Seguimos conversando con Roberto Santana, presidente de la Cámara de Comercio Dominico China. Roberto. Pero todo eso que dijo Roberto se resume en una palabra. Sí. 2 sistemas, un país. Un país, 2 sistemas. Así es. Dime una cosa, los chinos han venido impulsando en Taiwán la tesis de 2 países. ¿Cómo es? Un sistema, un país, 2 sistemas. ¿Hasta dónde ha llegado a calar ya en Taiwán esa tesis? Yo pienso que la mayor parte de los taiwaneses se asumen como parte de China en el sentido de lo que es la unidad china que representa el gobierno del presidente Xi Jinping. Naturalmente, la minoría que no acepta eso tiene, yo diría que sus razones. Una parte de razones tiene que ver con sectores que nunca han visto bien el modelo chino. Y de ahí la misma guerra civil, ¿verdad? Y el mismo hecho de que Chiang Kai-shek se fuera a Formosa, ¿verdad? Pero hay otra cosa y es que le tienen montada una música desde fuera a esa minoría y esa minoría es todavía la que mantiene el ruido, que dificulta que sea más rápido ese proceso. Ajá. Sin embargo, hay más de 76,000 empresas de Taiwán que están en China. Esa minoría, te iba a decir precisamente eso, no puede impedir que el 30% de la inversión extranjera, si se puede juzgar extranjera, en China provenga de Taiwán. No únicamente eso, la abrumadora mayoría de los hijos de los empresarios y hasta funcionarios taiwaneses estudian en China. ¿Cómo se llama el líder de Taiwán? Muy emblemático. Tiene un libro que yo debo tener por ahí.
hace 20 años yo fui con Hipólito Mejía. Bueno, ahora lo que hay es una señora. No, pero que- estoy diciendo que hace 20 y pico de años. Parece que Que se han alineado las estrellas. Parece que es bastante avanzada esa señora. Te digo porque Hipólito le dijo antes de mí, ese señor, alto, tiene un libro muy importante sobre la democracia. Él le dijo, a ustedes no les queda más remedio que entenderse con los chinos. Claro. Claro. La única salida Además que que le ellos queda... son chinos también. Claro, la Claro, única son cosa que chinos. le queda es ponerse de acuerdo. Claro. Porque China continental Sobre todo, es una realidad demasiado sobre imponente. todo que ya para Estados Unidos, que ha sido la potencia hegemónica de todo ese fenómeno, ya Taiwán no significa, no tiene un valor estratégico superior ya, en términos reales. Lo tiene todavía. Que yo te digo, el sentido de la historia, y no el sentido de la historia remota, sino perspectiva, quiero decir, no a largo plazo, el sentido de la historia a corto plazo es que ese tema de Taiwán ya es un tema administrativo, de Ya. carpintería, Ya, sí. de tiempo. Eso no tiene solución ya, en el sentido que artificialmente quiso ser mantenido por la Guerra Fría, porque Ajá. eso es una consecuencia de la De Guerra la Fría. Guerra Fría, ¿Qué tú pura y crees que simplemente. hacemos un viaje? ¿Eh? ¿Qué tú crees que hacemos un viaje Oh, no, desde China hacia República Dominicana? sí, claro, por supuesto. Y veamos todo lo que está pasando en el país. Justamente Bichara, yo le comentaba a Colombo, con el presidente Danilo Medina presente, le dijo que ahora que vamos de verdad y vamos a continuar pero con más fuerza. ¿Quién le dijo a quién? Bichara a Danilo Medina, ahí presente en la inauguración de un parque eólico. Eólico. Y en Barahona, el ministro de Obras Públicas dijo que la reelección era indetenible. Y encima de eso está pues todo lo que tú conoces en el país, lo del PRD, etcétera. ¿Cómo tú, que eres politólogo y que ha actuado en la vida política dominicana en los últimos 50, 60 años, valora todo lo que está pasando hoy día? Bueno, mira, desde el punto de vista de los hechos, lo cierto es que esas voces de dirigentes políticos del PLD, de cualquier sentido, lo que significa es la intención de un grupo que ya es un grupo corporativo, Claro, claro. de mantener su peso político, y el peso político se expresa no únicamente en adhesiones, sino en cuantificaciones económicas. Y todo eso, los unos y los otros ahí, lo que quieren es que se reelija el PLD, para que estemos claros. Y con el que el PLD escoja, el que sea Danilo, fulano y sutano, todos quedan bien. Porque si tú examinas con tranquilidad la composición de los gabinetes del PLD de los últimos, 12 o 14 años, una buena parte de los gabinetes y de los cargos principales son las mismas personas. Claro, ¿De acuerdo? claro. Entonces, es posible que por razones de un interés muy individual y también por razones del circo proselitista, nos pongan a nosotros a bailar, los dominicanos, la música de si reelección o no reelección, pero aquí lo que hay que discutir no es si Danilo va o si Si Danilo el no va. PLD se queda o si no. el PLD continúa Claro. o si el PLD no continúa. Eso está claro. Ese es el tema esencial que está en el debate. Y que yo te digo, a lo interno del PLD, que es entonces el meollo de tu inquietud, lo que hay que determinar es si el peso político que cada uno de esos grupos tiene lo van a aplicar a un objetivo adecuado o no. Una pregunta. Sí. Una pregunta necia. Sí. La oposición, en sentido general, ¿qué ha expresado con relación a las relaciones con China y sus perspectivas? ¿Hay algunos agentes de la oposición que hayan cultivado posibilidades respecto a China, por lo menos que te hayan contactado a ti, hayan intercambiado contigo y con otros al respecto? Bueno, si se refiere a la oposición de ahora, Sí, claro, a la de ahora, sí, a la de ahora. que es una cosa y la oposición de antes es otra. Esta, la de Correcto, ahora. sí. Yo te digo, lo rescatable para esta conversación que estamos desarrollando, de lo que tú me preguntas,
es que parte significativa de la oposición está en una especie de mutis para no incomodar a los Estados Unidos. Ah, ya. Y ya me lo sospechaba. Correcto, es lo que yo estimo, ¿no? Y esperando que Estados Unidos se haga ilusiones, que yo digo que no son más que ilusiones, de que lo que es vuelva para atrás. Y Estados Unidos aparentemente está intentando eso en algunos otros países donde ya se ha establecido relaciones con China, específicamente claro. Centroamérica, se habla específicamente de esos intentos en Panamá, de buscar gobiernos dóciles para volver la historia atrás. Pero yo nunca he visto que las 11 de la mañana, una hora después, se convierta en las 10 de la mañana. No, claro. Yo nunca he visto eso. Y es lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Ahora lo que va a suceder es que los pocos países que quedan en relación con Taiwán, pues van a ir pasando hacia China. Claro. Y no es un tema únicamente que vaya a negociar cada país con China en particular. Son temas que los mismos Estados Unidos y la República Popular China están conversando. Es como si yo te dijera, tú estás absolutamente seguro, tú podías responderme con toda certidumbre de que cuando China y República Dominicana anunciaron el establecimiento de relaciones, Estados Unidos no recibió alguna notificación oficial de que eso iba a suceder. Claro. Oye, me llamó mucho, Roberto, me llamó mucho la atención. Para mí ha sido una visita sumamente significativa de un jefe militar alto de China, con una comisión de 15 altos oficiales también, en República Dominicana. Mayor general. Mayor general, digo, un general de brigada. Pero, sí, pero ven acá, esto como que no me cuadra, no cuadra en mis esquemas. Explícame esa visita. ¿Cuál es el sentido de esa visita? Pero yo pienso que eso está directamente relacionado con los programas de cooperación que China tiene con América Latina y nosotros del Caribe. ¿En lo militar también? Bueno, porque es que cuando hablamos de lo militar estamos hablando, por ejemplo, de la seguridad fronteriza, y yo creo que es útil. Estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de radares, estamos hablando de intersecciones aéreas, estamos hablando de cooperación técnica. O sea, yo creo que sí, que eso va y me parece que nos hace bien a todos. El que nosotros tengamos diversas miradas alrededor de temas en los que nosotros no hemos tenido solución. Porque, ¿qué fue lo que apareció en la prensa digital y demás ayer, Juan? Una avioneta que aterrizó en qué sitio. A cada rato aterriza. Entonces yo pregunto, no diga que teníamos unos, ¿cómo se llama? Tucanos, los super tucanos. Unos tucanos y unos radares. Entonces parece que... Pero sin embargo en China no se meten. Los radares costaron 57 millones de dólares. Están abandonados, bueno, arruinándose todos los China días. China tiene frontera con 14 países. Muy bien, pero, y tiene una frontera segura. ¿Tienen ellos algo que decirnos sobre eso? A lo mejor entonces hay que escucharlo. Pero espérate, el factor geopolítico hay que considerarlo respecto a esa visita. Y nosotros, República Dominicana, forma parte de un área geopolítica estrechamente vinculada a los Estados Unidos en el plano militar. Sí, yo creo que el presidente Danilo Medina está actuando bien como lo está haciendo, al ir por una parte a reunirse con Trump y un día después recibir a un viceprimer ministro y después recibir eso es lo que debe de hacer un Estado soberano. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, y digo más, las potencias, al que no se da a respetar, no lo respetan. Claro. Juan TH sabe perfectamente que en aquella época en que cada cierto tiempo venía un barco de Guadalupe, o no sé de dónde, un barco francés que se instalaba ahí en las calderas, hacer unos ejercicios militares, pero que era francés, y cada vez que venían los amigos americanos se incomodaban. Yo conversé eso con el presidente de la República de entonces, yo era miembro del Consejo de Gobierno en mi condición de rector. Por lo menos en esa época el rector era miembro del Consejo de Gobierno. Claro. Todavía lo es. Pero no van, o no lo llaman. El que no se hace en Consejo de Gobierno. Ni le dan una silla. ¿Qué tiempo hace que aquí no se hace un Consejo de Gobierno? El asunto es que yo le dije al presidente, pero venga acá, y cómo es que entonces aquí
nosotros teniendo un país soberano, simplemente porque viene un barco francés, ahí no viene, hay una inquietud de otro país. Yo creo que los militares tienen que oír todas las voces. ¿Y qué usted sugiere? Digo, no, Juan conoce ya esa parte de la historia. Yo lo que sugiero es que 20 o 30 profesores de la UAS, de todos los colores, de la izquierda y de todo, vayan y den clases de los militares también allá. Y los metimos allá, a todos, hasta el día de hoy. ¿Verdad? Entonces tiene que ser así. Entonces hay que avanzar sin miedo. En un esquema de soberanía hay que avanzar sin miedo. De manera que esos militares chinos, muy bien, y que colaboren en todo lo que puedan colaborar. Ahora, ellos son chinos y nosotros somos dominicanos. Nosotros vamos a defender los intereses de ¿quién? De República Dominicana. Tenemos una ventaja avanzar sin miedo. Tenemos una ventaja con relación a los chinos. Nunca nos van a invadir, están muy lejos. No, pero mira, tú acabas de dar un detalle. Los chinos andan por aquí, por todos estos lados, con empresas, ya con delegaciones militares. Ahora, ¿cuántas bases militares tiene China? Ninguna. ¿Cuántas ha pedido en cuántos congresos ha pedido inmunidad para los militares de China en caso de que violen los derechos humanos? Pero, entonces, el gobierno chino fue claro. Dijo, nosotros no estamos interesados en una discusión, en una polémica con los Estados Unidos ni con nadie. Claro. Por lo que tiene que ver con nuestras relaciones bilaterales con otros países. Eso no está en discusión. Ahora, ya que el señor aquí le interesa tanto el tema señor chino, aquí tiene su nombre. El tema chino. El tema chino. Ahí nada, yo estuve viendo justamente en Discovery, un programa, decían que la guerra entre Estados Unidos y China era una guerra básicamente tecnológica. China está instalando ahora en cada esquina unas camaritas que son como de ese tamaño, en cada esquina, que permite tener un control absoluto. Por eso no solamente es ahí. También está el tema de las que yo te quería preguntar sobre la ruta de la seda, que ahora lo que significa eso en términos de desarrollo. Todo eso que ha hecho es ahora con trenes bala, eso que le dicen, eso te es rápido, toda una estructura tan grande que no solamente abarca toda China y toda Asia, sino también que recorre gran parte de Europa. Termina en España, comienza en España. Es decir, el significado que eso tiene, todo eso que ha hecho China sin tirar un solo tiro. Exactamente. El significado que tiene. Yo estuve viendo un puente que han hecho los chinos, que une a China con Pakistán, y que sí, por una cosa realmente impensable. Así es. Bueno, la franja y la ruta es un nuevo desarrollo o un segundo momento de lo que es la estrategia de la reforma y la apertura. Y es el mundo, es ver el mundo de una manera armónica, de una manera colaborativa, no como una cantidad de fronteras entre enemigos, sino de fronteras en las que todos nos colaboramos. Sí. Y la franja y la ruta no incluye únicamente el tema de tren, sino incluye rutas marítimas también. Sí, es la auténtica globalización. Sí. Mira, pero una globalización inclusiva, multilateral. Claro. Donde nos colaboremos a partir de nuestras potencialidades, donde nos ayudemos y donde ganemos todo, y donde nadie aplaste a nadie. Ni hao ma. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Qué hiciste con la espada? Quiero informarle, hay que invitarnos para yo hablar de una espada que él trajo. Se la regalé a Soto Jiménez. Sí, fue para Soto Jiménez. No aparece la espada, no aparece. Yo se la regalé a él. No aparece. Yo se la traje a él. Pero no aparece. Bien, gracias, Roberto. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y hasta aquí llegamos. Sí. Bueno. Espero que lo hayan pasado bien. Correcto. Todo el que regresó del asueto tuvo la oportunidad de ver el programa y estas entrevistas tan interesantes. Claro. Nosotros regresamos mañana. Mañana estamos aquí, otra vez con los temas políticos y todas esas cosas, pero bueno. Y esa chercha. Esa chercha. Nos vemos mañana. Buenas noches y buenos días. Bye bye. Bye bye.